¿Quién más? Hola, ¿me pasas el link? Sí, cómo no. Por favor de apagar micrófonos. Acuérdense de eso, para apagar micros y cámaras, por favor. Aquí dando acceso a la gente, ¿eh? Pero bueno, entonces ya les platiqué más o menos cómo es el asunto en el siglo primero ya de la era cristiana. El Xitle, que está en la Sierra de la Jusco, la Sierra de Chichinautzin, hizo explosión e hizo que toda la gente que estaba en Cuicuilco se fuera. Cuicuilco era un centro rector muy importante, así como Ticomán, como Zacatenco, todos esos, Zacatenco, Ticomán, eh, mm, ¿cómo se llaman? Zacatenco, Ticomán, Tlatilco. Por favor de apagar sus micrófonos. Destruía. El edificio creó 101 millones. Espérenme. El Harold Center. Street, unos 95 millones. 200. Uy, es que sí distrae, en verdad sí distrae mucho. A mí y a todos. No sean tan amables de apagarlos. Bien, entonces tenemos que en el siglo primero tenemos Atlatilco, Cuicuico, Ticomán, Zacatenco, ¿sí? Eh, Uy, pesadilla. Gaudencio, sé tan amable de apagar su micrófono y la cámara, por favor. Uy, perdón, pero es que en verdad sí distrae. Me voy a esperar tantito porque sí distrae. Otra vez. Ya, creo que ya. Eh, ah, Espérenme un segundito. Bien. Disculpa por estos inconvenientes, pero hay gente que es nueva y no sabe cómo es la dinámica, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya tenemos eso en el siglo primero. Cuapa es otro de los lugares importantes en ese momento. Y bueno, quienes somos de la zona metropolitana de la Ciudad de México, conocemos todos esos lugares. Taticomán, donde está el Politécnico, Zacatenco, Tlatilco, que es en Naucalpan, que es donde está el museo, un museo muy bonito de todo lo que encontraron ahí en Tlatilco, Cuicuilco, pues está la zona arqueológica. Y bueno, todos se van y vienen caminando, le dan la vuelta por abajo, por aquí abajo, le dan la vuelta, le dan la vuelta y llegan acá ¿cómo se llama? A Teotihuacán. Entonces ya entrando a Teotihuacán viene más gente de todos lados del norte, del sur, del este, del oeste y hacen una ciudad que queda de este tamaño, así como esta que está aquí, ¿no? Esto ya es en el clásico, digamos, entre el 0 y el 700, es este tamaño de la ciudad de Teotihuacán. Después cae Teotihuacán y se empieza a repartir, y bueno, así queda más o menos cuando empieza el posclásico. Posclásico, antes de que inicie el- los Tenochcas su poderío. Ahorita les voy a poner la siguiente lámina. Entonces, el tema de hoy es periodos mesoamericanos. Y, ay, a ver, algo me preguntan, espérenme, es que aquí hay alguna llamada perdida. ¿De quién? ¿Quién? Ah, ya. A ver, perdón por la pregunta, espero haber entendido que Mesoamérica es una región que comprende varias subregiones, sí, subregiones, pero ese nombre se dio en un periodo de tiempo. Sí, se dio en un periodo de tiempo, pero nosotros lo agarramos para todo. O sea, lo que ayer les dije que les iba a poner el libro, se los puse en el de ayer, ahorita se los vuelvo a poner aquí el libro para que lo tengan ahí a la mano. Entonces, el investigador que es Paul Kirchhoff dice que sí, lo seguimos utilizando para todo, ya no le hemos restado importancia, o sea, el asunto es que desde que él lo dio a conocer, ya no se, ya no se modificó, pero él lo marcaba exactamente para el siglo XVI en el momento del contacto.
Y nosotros, los arqueólogos y todos, lo hemos ocupado para todo lo que se pueda, ¿no? Para todo. Entonces, ya, perdón. Entonces, sí es importante, gracias por la pregunta. Entonces, ¿se sigue utilizando así? Entonces, sí, lo seguimos utilizando hasta de 1521 para atrás, todo es mesoamericano. Aunque Paul Kirchhoff dijo que nada más era para el momento del contacto, en el siglo XVI, en el momento del contacto. Pero como se acomodó para nuestros fines, pues desde entonces, desde 1943, que Paul Kirchhoff lo propone, pues no se ha quitado, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta lámina, la voy a volver a poner. Ayer la puse, me faltaban dos grupos que se me habían pasado, pero ya están aquí. A ver, ahora sí, ¿se está compartiendo bien? Sí. ¿Se ve bien? Por ahí escríbanme a alguien. Gracias. Bien, entonces tenemos ahí, ya les dije, bueno, la cultura madre no es la olmeca, es como un error desde siempre, pero sí, muchas gracias, Rosalía. Este, resulta que, bueno, antes de eso tenemos a los alopeños, tenemos a los huastecos, tenemos a los mayas, o sea, antes de eso aquí en Mesoamérica tenemos un vasto territorio lleno de gente, ¿no? Entonces no es los únicos, ni fueron por espontaneidad, o sea, hubo algo antes de los olmecas y después los olmecas. Entonces sí tenemos que tenerlo bien en cuenta y bueno, que se vayan eliminando todo ese tipo de cosas que ya son caducas, ¿no? Hoy en día, ya los estudios nos permiten asegurar que no fueron los primeros, ¿no? Ya les dije antes, pues, todo el Pacífico, para empezar, todo lo que hay en el Pacífico. Uy, ven, como por no llegar. A ver. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos más o menos cómo está ubicado en el tiempo y en el espacio, y además comparado con los europeos, bueno, con otros, con los chinos, con Egipto, tenemos más o menos cómo está, dónde estamos parados, ¿no? Sí, ok. Este, entonces, hoy bueno, lo que agregué fue a los huastecos y Altavista, lo de Zacatecas, Altavista y la quemada, que hoy estuvo en la mañana el arqueólogo Torreblanca, que nos dio una magistral clase de la quemada, y bueno, se me había olvidado ponerlos ahí. Bueno, en otro que tenía que había hecho sí estaba, ¿no? Se me pasaban los huastecos y esto. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, si hay alguna duda de esto, bueno, lo vamos a ir viendo ahorita. Entonces, tenemos que es esta parte, que es ya el cronograma de cómo está lo que vamos a ir viendo ahorita. Primero está el formativo, que lo tenemos de hace 30.000 años, desde hace 30.000 años, y es lo que le llamamos etapa lítica, que es entre el 30.000 y el 7.500. A partir del 7.500 antes de Cristo, o sea, hace 9.500 años, aproximadamente 9.000, empieza la sedentarización y es lo que llamamos comúnmente como la revolución agrícola, ¿no? Una de las tantas, bueno, de las tres revoluciones, hoy tenemos una más, de esas revoluciones que han venido a modificar a la humanidad. Esta es una, ¿no? Ayer estábamos platicando, bueno, del momento en que decidimos sedentarizarnos, eh, pues resulta que cambiaron los hábitos de consumo, cambiaron los hábitos de vivienda, ya no éramos cazadores recolectores, empezamos a tener una relación estrecha con los animales, con las plantas, más estrecha que antes, y eso, bueno, permítanme otra vez. La cámara, Magnolia, por favor, hay que apagar la cámara y el micro. Ya, ok, el micro, ya te lo apagué acá, ¿eh? Ya lo apagué. La cámara, por favor. Gracias. Oh, sí. Ay, espérenme tantito, ¿eh? Voy. A ver. Estamos aquí. Por favor, apaguen los micrófonos. Voy a tener que sacarlos de la sesión, en verdad. Gracias. Ya. Ok, estábamos aquí. Entonces, los periodos que vamos a ver a partir de ahorita son estos. Es el formativo, ya estamos viendo la revolución agrícola. Uy.
es el último que dejo entrar. Permítanme un segundo. Apaguen los micrófonos, por favor. Uf. Bien. Bien. Qué pena, en verdad, ¿eh? Pero bueno. Entonces tenemos la segunda etapa, que es el preclásico, que se divide en tres subperiodos, que sería el preclásico temprano, el preclásico medio y el preclásico tardío. Y las fechas están ahí marcadas, es entre 2500 y 1200, el preclásico medio, que sería 1200 a 400, que es la época que le corresponde a los olmecas, y después sigue el preclásico tardío, que es del 400 al 200. En este momento, en el primer subdivisión, que es el preclásico temprano, empieza lo que nosotros ya llamamos revolución urbana. Ay. Es cuando empiezan a hacer pequeñas villas, pequeñas ciudades, o sea, algo pequeño. La monumentalidad empieza precisamente con los olmecas, pero ya acá ya hay una revolución urbana en este momento. Entre estos 1300 años, aquí, ya empieza a haber una revolución urbana, que es cuando se empiezan a conformar. Empiezan a conformarse. Lo que les decía ayer, bueno, es que empiezan a haber excedente, como ya se centralizaron, están produciendo, están ya teniendo animalitos, están produciendo cosas, entonces les quedan excedentes y entonces eso obliga a que tiene que haber un cierto comercio para intercambiar mercancías. Y siempre habrá alguien que esté como controlando esa mercancía para repartirla hacia los otros, y es el momento en que empieza a formarse esos tipos como mercados, pero siempre hay un líder que está manejándolo. Entonces, para mí, mi teoría es que ahí empieza esa persona que está haciendo todo eso, tiene tiempo de estar meditando, de estar escuchando, de estar viendo. Eh, Permítanme. Permítanme otra vez. Muy bien. Este, esa persona, bueno, empieza a tener tiempo de pensar, de estar observando el cielo, de estar observando todos los fenómenos, y empieza a crear algunas cosas. Entonces, para mí también, mi teoría es que por ahí empiezan algunas de las religiones que ya se formalizan en, en esta parte de aquí, porque ya se están haciendo algunos monumentos pues especializados para para llevar algún culto, ¿no? Entonces ya después tenemos el preclásico tardío, ya cayó aquí los olmecas. Recuerden, los olmecas nunca salieron de su área nuclear. Los olmecas fue un estilo que copiaron todo mundo, fue a dar hasta Lopeño, Cuilco, a Guerrero, todos lados, ¿no? San Luis Potosí, Zona Maya, o sea, es un estilo eh, que al final se vuelve como moda y los, los van lo van copiando, pero los olmecas nunca salieron de ahí de su área nuclear. Ahí estuvieron, ahí se la pasaron y la gente copia para que vean cómo desde entonces ya hay un cierto indicios de ese tipo de influencias de la moda, entonces todos esos estilos olmecas van a dar a muchos lados. Por eso es que se hacen famosos realmente, ¿no? Y bueno, las cabezas olmecas sí son muy impresionantes, es una de las cosas que les podemos eh, reconocer, esas cabezas olmecas que son una gran, una gran escultura, ¿no? Bien, entonces tenemos el preclásico tardío,
Por aquí ya a final del Preclásico tardío empieza a poblarse Teotihuacán, ya empieza a hacerse grande y para esta parte del Clásico ya en el año 100 ya Teotihuacán ya está funcionando de un tamaño más o menos regular. Entonces, eh, normalmente algunos investigadores proponen unos 100 o 200 años después. Este es un investigador y hay muchos que tienen esta teoría y bueno, yo dejo esta porque es la más cercana. Lo que yo siempre digo, para que no se hagan bolas, antes de Cristo, que sería esta raya más o menos aquí, aquí antes de Cristo es preclásico y formativo, pues no hay mucho para dónde buscarle, ¿no? El clásico hasta aquí es la caída de Teotihuacán, aquí es la caída de Teotihuacán, aquí en esta línea aproximadamente. Después viene el clásico tardío, que sería el epiclásico, también llamamos el epiclásico. La caída de Tula lo marca aquí la caída de Tula. Y luego viene el posclásico, perdón. ¿Sí? Entonces, sí queda más o menos, aquí está, digamos que en el 1168 cae Tula. Entonces aquí lo marca esta parte del clásico tardío, que es lo que hoy estuvimos viendo, que es la quemada y todo eso. Cuando ya cayó Teotihuacán hay un reordenamiento político, religioso y económico en todo Mesoamérica. Y es una rebatinga del poder, ¿eh? Créanme que sí es una rebatinga. Ah, dice, a ver, Gaudencio dice, los olmecas eran los más famosos comerciantes, esa fue la razón de que llegara su influencia. Yo creo que más bien eh, la gente que estaba comerciando en todo Mesoamérica fue a dar a ese lugar y de ahí empezaron a llevar otras cosas. Yo creo que hay que adaptarse a las nuevas investigaciones, porque sí, o sea, no era tanto que fueran comerciantes, había comerciantes por todos lados en ese momento. Es cuando ya había villas, ya había ciudades pequeñas y empiezan a comerciar hacia todos lados, más de lo que ya estaban. Entonces cuando los Olmecas empiezan a entregar su producto, lo llevan para todos lados, es parte de su influencia, pero nunca se quedan en algún lugar que no sea la zona Olmeca. Entonces, eso también quiere decir mucho, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver otros grupos que más o menos tienen las características. Entonces, en el posclásico tardío, digamos, lo marca esta parte de aquí, que es la caída de Tula en 1168. Aquí empiezan las grandes migraciones, y entre esas migraciones viene un grupo que son los mexicas, que bueno, en ese momento son aztecas, y vienen a dar para el 1325 a la cuenca. Entonces, esta es más o menos la clasificación de lo que vamos a ver es el formativo, preclásico, clásico y posclásico. Entonces, para más fácil, de aquí, del cero para atrás es preclásico o formativo y preclásico, como quieran. Después el clásico lo marca precisamente el ascenso de Tula, aquí, 200, y el posclásico, precisamente el ascenso, la caída de Tula y el ascenso de los otros grupos, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, si hay alguna duda, ahí está, me escriben en el chat. Entonces, para que algo que de lo que vimos ahí, aquí están algunas de las fechas, lo que se ha encontrado en Huetlajuchitlán, en Guerrero. Déjenme ver esa pregunta porque no la alcanzo a leer completo. Huetlajuchitlán, en Guerrero, ¿es influencia? Sí, claro, es influencia. Sí, no son ellos mismos, es gente que va y trae cosas y las va a dejar. Entonces, bueno, luego tenemos, estas son las fechas que ayer les estuvimos platicando, ¿sí? Eh, y, por ejemplo, aquí está el Cedral México, en San Luis, Laguna Chapala, pues ya sabemos en Jalisco, Tlapacoya en la Ciudad de México, ahí a un ladito, Palatpan, en la Ciudad de México, bueno, aquí hay algunas, ¿no? Y aquí tenemos algunas fechas de las que platicamos ayer, ¿no? Que en este caso las tiene, mire, por ejemplo, aquí está la Toca Brasil, son 45,000 años, ¿no? En el número 23 aquí. O sea, esos 45,000 años, déjenme dar acceso aquí, permítanme. Esos 45,000 años que marca, eh, pues sí, son lo que les estuvimos platicando ayer, que llegaron por abajo, ¿no? Son gente que llegó por la parte de acá del sur y bueno, se estacionaron ahí. Entonces, estas fechas ya quedaron un poco también caducas, pues de tanto
tantas investigaciones, ¿no? Entonces, podemos estar, sí, formados, pero bueno, estas eran las teorías que estaban más o menos 60 o 70, ¿no? Ya todo esto ha cambiado muchísimo. Entonces, bueno, vamos a ver esta parte que es la primera etapa, que es el arqueolítico, cenolítico o formativo, pues, que es entre el 30.000 y el 7.000. Ya les dije, el 7.000 lo marca precisamente la revolución agrícola. Entonces, ¿qué hay en esto? Fíjense bien, o sea, aquí ya tenemos eh, este tipo de herramientas que están usando, ¿no? Y los lugares importantes, por eso vuelvo a insistir, no fueron los Olmecas los primeros. Aquí hay gente que está poblando la costa, aquí en el Mar de Cortés, la costa, aquí en Jalisco, ya están en el centro, la Pacoya, o sea, ya aquí ya hay mucha gente, pues, ¿no? Vienen por aquí, pasan para acá, y de aquí después vienen hacia acá, ¿no? Hacia la zona Olmeca. Pero aquí todavía los Olmecas ni por enterados, ¿no? Pero aquí ya tenemos asentamientos pequeños, pequeñas villas, y ya gente que se empieza a quedar después de la glaciación, se empiezan a quedar en los puntos que estamos viendo. Entonces, bueno, esto es el arqueolítico cenolítico o formativo. Pues tenemos estos son los lugares importantes. Aquí está la punta tipo Clovis que les decía ayer, la que tiene la acanaladura aquí, ¿está? Se enmanga, la punta, aquí está la madera, se enmanga y esta, cuando la clavan en el mamut o en el animal grande, rompen el, el- el palo, pues, y se queda adentro la punta y por ahí se empieza a desangrar el animal. Y pues ya después van caminando atrás de él hasta que lo alcanzan ya muerto, ¿no? Entonces aquí los lugares en negro son los lugares importantes para esa época, ¿no? Dice que hace decenas de miles de años arribaron a estas tierras sus primeros pobladores, ya organizados en pequeños grupos de cazadores-recolectores nómadas. Con el paso del tiempo van ocupando la mayor parte del territorio mexicano y experimentaron una lenta pero constante evolución. O sea, para que vean, bueno, ahí está parte ahí está parte de esta idea, ¿no? De que no son los primeros. Tenemos Laguna Chapala, el Batequí, o sea, los que están en negros, Guaymas, Malayuca, Chuparrosa, Lerma en Tamaulipas, Cedral en San Luis, Tacualco en Jalisco, Tecolote, en Hidalgo, San Juan, Choaucingo, Apacoya, Santa Isabel, Ilanaquitz en Oaxaca, El Riego, Tifos, Zapial allá en Guatemala, en fin, aquí todos tenemos estos. Aquí hay algunos que tienen la evidencia, está la evidencia de los maíces, ¿no? En Tamaulipas, en Guilanaquis y en Tehuacán tenemos la evidencia de los maíces, de los primeritos maíces. Ahorita los vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, nada más déjenme dar acceso aquí. Ok. Entonces, sí se va entendiendo aquí. Estos son grupos que de 30.000 años hasta 7.000 andan rodando y se van quedando, se acaban los hielos y se van quedando en algunos lugares. Y entonces tenemos Tamaulipas, que es ahí en la Cueva del Diablo y el Lerma, tenemos en Oaxaca, que es Guilanaquitz, y en Tlaxcala también, las evidencias. Y bueno, esos maicitos vienen a ser esto de acá, estos de aquí. Son unos maíces pequeños, muy pequeñitos. Esto ya es el cenolítico o protoneolítico que tenemos entre el 7.000 y el 2.500, digamos, entre que empiezan a domesticar animales, que empiezan a manejar plantas, que empiezan a hacerle un gran manejo al maíz, ¿no? Empezamos a hacer un gran manejo al maíz. El maíz no es como lo conocemos hoy, era una pequeñita eh, plantita, de la cual empezaron a ver que se podía modificar. Y en este tiempo, de aquí hasta acá, lo van modificando. O sea, no fue de la noche a la mañana. O sea, entre el 7.000 y el 2.500 empiezan a hacer todas esas modificaciones, ya cuando se empiezan a estacionar, digamos, ya cuando se quedaron quietos, empiezan a modificar esto. Y bueno, lo que les decía ayer también, esta es la prueba de que los grandes animales, la fauna mayor, la megafauna, se extingue. ¿Por
qué? Bueno, pues ya no necesitan estas armas gigantes como la Clovis, todas esas para matar animales grandes, porque ya no hay, se empiezan a desaparecer, se empiezan a ir, entonces bueno, cambian su forma, algunos se van adaptando, algunos osos que se empiezan a adaptar, otros los leones, como les dije, ¿no? Los dientes de sable, pues empiezan a dejar los dientes a un lado porque ya no necesitan esa dentadura. Y bueno, hay animalitos que ya son más ágiles, más rápidos, entonces hay que cazarlos de una forma más rápida. Pues bueno, esto es la prueba de que para esa época ya tenemos unas herramientas muy importantes que están ayudando a que se pueda cazar fauna menor, ¿no? Y la modificación del maíz, que es la parte más importante, pues, porque eso cambió la dieta del humano acá en Mesoamérica. Ese fue el éxito, pues, ¿no? Esa modificación del maíz fue el éxito alimentario de los mesoamericanos hasta la fecha, pues, ¿no? Y los mesoamericanos y de los que todavía seguimos fue el éxito alimentario, ¿no? Díganme si no, se escucha muy bajo mi volumen, dicen. ¿Es cierto? A ver, déjenme ponerme esto aquí. A ver si así, ¿ya? Bueno, ya, ok, bien. Entonces, estos maíces arqueológicos, les llamamos nosotros, en el laboratorio de etnobotánica, donde yo estuve trabajando cuando estuve haciendo la licenciatura, tenemos varios en unas cajitas, ¿no? Que son precisamente extraídos de excavaciones y que sirven precisamente para estudiarlos. Entonces, son bien pequeñitos, de veras, yo creo que el tamaño de un dedo índice o un poco menor, de ese tamaño son. Entonces los tenemos bien resguardados en sus cajitas, bien acomodaditos, porque bueno, pues son susceptibles, ya tienen 9000 años esos maicitos, ¿no? Entonces, sí son muy susceptibles a que se puedan reventar, ¿no? Fácilmente. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. Aquí está que es el cenolítico protoneolítico o protoagrícola, que es en 7000, 2500, es un largo proceso evolutivo de todas esas sociedades de cazadores recolectores que lo van conduciendo a algunas áreas de desarrollo del conocimiento necesario para el cultivo de plantas. La etapa lítica llega a su fin con la adopción de la agricultura. Ese es el principio de esa etapa, digo, el principio del fin de esa etapa lítica con esto. Aquí ya tenemos otros lugares, como pueden ver, cambia la relación de los lugares. Ahora tenemos en Chihuahua la cueva de la Golondrina, en Coahuila la cueva Espantosa, tenemos en Nuevo León la Calzada, tenemos en Tamaulipas la presa Falcón, complejo Campo, y bueno, así, ¿no? Vamos a ir viendo Suapilco, allá en el Estado de México, en Puebla, Texca, Coxcatlán, Guilanaquis otra vez en Oaxaca. Guilanaquis ha permanecido en el registro arqueológico de hace muchísimo, de hace más de 9000 años, ¿no? Son lugares muy importantes. Bueno, ¿qué más tenemos? Santa Marta, acá en Chiapas, en Belice, en Honduras, en Guatemala. Entonces ya tenemos esa evidencia de que empiezan a trabajar, empiezan a hacer cultivos y se empiezan a apropiar ya más de las tierras, ¿no? Ya no son tan cazadores recolectores, ya se dieron cuenta que estando en su casa pueden cultivar, pueden tener sus animalitos, y ya no necesitan salir. Eso modifica los hábitos alimenticios y los hábitos de convivencia, los hábitos sociales cambian muchísimo. Entonces, bueno, sí va quedando claro, me imagino. Bien, aquí ya están parte de las herramientas donde nos estamos dando cuenta de que ya están haciendo molienda, o sea, ya el maíz lo están moliendo, y no nomás el maíz, sino algunas otras cosas ya las están moliendo. Estas herramientas, bueno, están tratadas con la propia mano del ser humano, le hacen el cuenco y luego con la otra piedra muelen. Acá en este caso tenemos la mano del metate, el metate, aunque está pues muy sencillo, de todas maneras ya está sirviendo para el fin de estar moliendo el maíz. La otra vasija que está a un lado, esa vasijita es una vasija de piedra que está horadada antrópicamente, o sea, la están horadando precisamente o para guardar semillas o para guardar agua. O sea, ya empezamos a tener recipientes de piedra, ¿no? Algunos de los recipientes que se hicieron anteriores pues eran los guajes, ¿no? Los guajes sirvieron a esos cazadores recolectores y en los inicios de los asentamientos eran muy buenos para ir a traer agua, ¿no? Después, ¿dónde la voy a poner? Bueno, pues empezaron a hacer este tipo de
de tanques de piedra para poder guardar ahí. Y también sus semillas para evitar que los roedores llegaran pues a quitarles o a perforarlos, ¿no? Con eso pues no los perforaban. Entonces, ya estamos avanzando tecnológicamente, ¿no? Según la necesidad, ahí está la herramienta. Sí, para eso somos buenos los Homo sapiens, de veras, que ese es nuestro éxito, esa adaptación que tenemos es grandiosa, grandiosa. Pues aquí vamos a ver algo que quiero que lo piensen bien. Aquí tenemos ya el preclásico temprano, que sería antes de los Olmecas, y quiero que vean las tres figuritas que están ahí, que las piensen. Esa figurilla de Zoapilco es un muñequito que le falta una pierna y tiene sus ojos y tiene su nariz. Está un poco raro, pero eso es. La que está de Tlaxcala y la de Oaxaca. Quiero que me digan qué ven. O sea, ya sé que es cerámica o piedra o como lo quieran ver, ¿no? Que es véanlo bien en lo que doy acceso acá. Véanlo bien. ¿Qué están viendo ahí? O sea, fíjense en todo el proceso en que nos sedentarizamos, nos ocupamos en ver cómo íbamos a comer, qué íbamos a comer, cómo íbamos a tratar a los animales, qué animales nos daban qué cosa, qué plantitas nos daban qué cosa. Ya sabíamos de muchas, pero acá las vamos perfeccionando. ¿Qué ven aquí? Favor de apagar sus micrófonos. ¿Qué ven? A ver, escríbanme qué ven, por favor. Muy interesante punto de vista. ¿Qué ven? Nadie, nadie. ¿Quieren que yo les diga? ¿No? Los tres. Bueno, nadie escribe, les voy a dar un minuto más. Nadie escribe, ahorita les voy a decir qué está pasando. Ya escribieron acá. A ver, parecen mujeres, figuras humanas. Sí, sí, son figuras humanas, pero ¿qué está haciendo la gente? Dejó de hacer muchas cosas para qué. Se empiezan a ver tal cual son. O sea, ya empiezan a tener una cuestión de quién soy, cómo soy, por qué soy. Eso se llama filosofía. O sea, el empezar a crear esto que no está antes, no estuvo durante el proceso de domesticación de plantas, de domesticación de animales, no está. Empieza aquí, ya cuando están asentados, ya cuando están tranquilos, ya cuando tienen la comida, ya cuando tienen todo, empiezan a pensar, empiezan a hacer cosas en donde ellos se ven a sí mismos. Son selfies, son unas especies de selfies. Si lo pensamos en la actualidad es eso. Se están retratando tal cual como se ven. Eso se llama filosofía. Y luego creemos que la filosofía viene únicamente de los griegos. Esto estamos hablando al menos unos, ¿qué serán? Son como 1800 años antes que ya lo más cercano sería 1200, serían 500 años antes que los griegos, ¿no? Entonces aquí ya hay un pensamiento eh, de la gente, con la gente, pues ya estamos viendo quién soy, cómo soy, qué forma tengo, cosa que no habían pensado antes. Después van modificando y sofisticando esto, ¿no? Y además lo van a sofisticar de maneras muy, muy, muy bonitas, ¿no? Entonces, sí, a ver quién más escribió por aquí. Ah, Laura dice, qué belleza. Pues sí, así somos las sociedades humanas, lástima que somos Homo sapiens. Pero sí hacemos cosas como esta, pues. En el momento en que nos pensamos, en el momento en que nos vimos tal cual, empezamos a hacer esto. Y sí, todos dijeron, es una mujer, es una, inicia en la cerámica, sí, ya la cerámica ya la tenemos, pero aquí la idea es, ¿qué están viendo ellos? Eso es lo importante aquí. Sí, la cerámica ya estaba puesta desde el 3000 antes más o menos, ya está. Por ahí ahorita va a salir, creo que ya salió
el anterior, que es Puerto Marqués. Entonces, esto es muy importante, este es un paso importantísimo en la vida de los mesoamericanos, en verdad, y es precisamente cuando se empiezan ya a pensar en las religiones, aquí, en este momento. Ya empiezan a tener esa idea, ese cuate que está sentado, que se hace el chamán y que adivina los procesos de lluvia, el proceso de la siembra y todo, porque estuvo sentado viendo por dónde. ¿Por qué? Porque bueno, pues estaba tratando de hacer de intermediario con la gente y le da tiempo y seguramente es de los primeros que hacen este tipo de cosas también. Entonces por eso se convierten en gente como de mucho pensar comparado con los demás. ¿Sí? Entonces, ay, ¿qué se está viendo? ¿Qué dice aquí? Ah, Rosalía. Ah, no se ve. Ah, salga, Rosalía. ¿Quién más no ve? Cuando no vean, por favor, salgan y entren de nuevo. Permítanme. Entonces, es una parte muy importante de la historia de nuestra humanidad, de la mano de la humanidad de acá de América, este proceso, ¿no? Entonces, ya pueden ver, cuando no vean o que nada más me estén viendo a mí, salgan y entren, por favor, porque es la única manera de arreglarlo. Me veo yo, entonces salgan y entren, porque yo creo que, a ver, déjenme ver, ¿dónde estamos? Ah, creo que ya, sí. ¿Desde dónde no ven? Ya, se me hace que ya. Ah, no, porque sí me dijeron de los muñequitos, sí los vieron, ¿verdad? Sí, espérenme. Se dejó de compartir la pantalla. A ver, más atrás, más atrás. Aquí sí vieron esta. Por favor de apagar sus micrófonos. Por favor de apagar sus micrófonos. Gracias. Sí, ahora sí ya empiezan a ver otra vez, ¿no? Sí, sí. Sí, es que como que en una que entró que más. A ver, vamos a ver quién tiene prendido aquí. Sí, gracias, gracias. Nomás déjenme ver quién tiene prendido el micrófono. Por favor, asegúrense de que si se salen y regresan, apaguen el micrófono antes de entrar, para que no molestemos a todos los demás. Voy de regreso con la presentación, aquí estamos. Acá estamos, bien. Aquí nos quedamos. Bueno, en esa es la última que vieron, me imagino. No, ya está compartiendo pantalla otra vez. Ya se ve, ¿no, Carlos? Bien. Sí, ok. Bien, aquí nos quedamos en esta, ¿no? Que estamos viendo las figurillas. ¿Sí? Bien. Ups. Uf. Sí, porque me desconectaron, Carlitos. Seguramente es por eso. Pero no puedo hacerlo de otra forma. A ver, ya estoy ahí otra vez. Y sí, es que es el problema, que entran y desconectan. Con esas llamadas, por eso les pido que no marquen. Porque cuando marcan, tengo dos computadoras al mismo tiempo. Porque tengo que tenerlas, si no, no podría hacer este trabajo. Entonces, tengo que tener las dos al mismo tiempo. Y entonces, cuando entran con las llamadas, desconectan alguna de las dos. Sobre todo la que está en la presentación. Entonces, esa es una de las cosas. A muchos les dije que no marquen, por favor. Solamente esperen a que les llegue el link, se los doy y ya entran y ya quedan adentro de la sala. ¿Ok? Sé que son cosas nuevas y bueno, hay que irnos acostumbrando porque de aquí en adelante creo que no va a variar mucho nuestra vida. Bien, seguimos. Ya, ya no voy a atender a nadie más sobre sí. Bien, el preclásico temprano, que es del 2500 al 1200, en ese se establecen las bases para el desarrollo de las grandes culturas mesoamericanas. Fue entonces que se consolidan planeamientos plenamente dos de sus rasgos esenciales, que es la agricultura y la vida sedentaria. O sea, hasta ahí es el momento en que tienen esa tranquilidad, esa paz, y es que empiezan a hacer todo eso. Y los lugares importantes, bueno, ahí está Sinaloa, Jalisco, El Opeño, Capacha,
Tlapacoyas o Apico, Puerto Marqués. Aquí está Puerto Marqués, que les decía, bueno, es el lugar donde la cerámica más antigua es en Puerto Marqués, en Teopantecuanitlán. Si lo dicen rápido y bien, les damos un crédito. Luego dice Ajalpan, en Oaxaca, en Tierras Largas. Les digo, Oaxaca es un lugar privilegiado, de veras. O sea, para mí es uno de los lugares más privilegiados. Nunca dejó de haber en Guerrero, ni en Michoacán, ni en Oaxaca dejó de haber cosas. Y en Chiapas tampoco. Por eso les digo que a veces a mí me da tanta tristeza que sean los 4 estados más vapuleados y más golpeados. Bueno, entre otros, ¿no? Tenemos en Guatemala, tenemos en Honduras, tenemos en Costa Rica, en Salvador. Entonces, ya aquí ya empezamos a tener ese consolidación de lo que venía haciendo el preclásico temprano y venimos a la otra fase que ya sería, bueno, esta es parte de ese preclásico temprano, en donde ya aquí es una reconstrucción de una casita en Tierras Largas, ahí en Oaxaca, ¿no? Paso de la Amada también es un lugar muy importante y vean la cerámica, vean el estilo de la cerámica. Aquí ya parece una calabaza, o sea, ya están haciendo cerámica, ya están haciendo ollas con un patrón muy definido decorativo. Eso precisamente habla de una identidad de grupo. O sea, ya están pensando en una identidad de grupo. Ya se ven, ya se vieron como las figuritas, pero ahora están buscando una identidad de grupo. Ya no nada más es hacer las figuritas, es demostrar quiénes son a través de los decorados y los estilos de las vasijas, ¿no? Y de toda la cerámica. Entonces, este paso también es muy importante que lo veamos desde la cuestión antropológica, porque en verdad eh, son de las fases que dieron paso a todo lo que hoy somos. Entonces, esta fase de la identidad, de la parte identitaria, mucha gente a veces no ni siquiera se ha percatado de eso, percatado de los muñequitos, ¿no? Eso es algo importantísimo que nosotros pues lo estudiamos en la carrera, pues es parte de lo que es la filosofía, el hecho de identificarse con uno mismo y con el grupo, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, por fin aparecen los olmecas, ¿no? Ya. Por acá tenemos ese estilo olmeca que viene a dar acá, Atlatilco. Este es uno de los, si lo han visto en el Museo de Antropología, imagino que sí, es el acróbata. Está en uno de los enterramientos más grandes que sacaron ahí de Naucalpan. Esta figurilla que está en el Opeño, estas relieves que tienen acá en Teopantecuanitlán. Y bueno, aquí está el área nuclear olmeca, es esta, nada más, aquí. De ahí para afuera no hay olmecas, simplemente el estilo se va a muchos lugares. ¿Sí? Entonces, eso también, ya les dije, es muy importante ver a los olmecas como un grupo de tantos, ¿no? No fueron los primeros, por supuesto que no. Hicieron cosas grandes, sí, claro. Una de las primeras basamentos piramidales que son de tierra es de ellos. Entonces, ya por acá ya había, en Tlatilco ya había algunos indicios también. Entonces, eso ya es el preclásico medio, entonces estamos marcando entre 1200 y el 400 antes de Cristo, ¿no? Ok, seguimos y nos vamos a la siguiente época. Bueno, aquí vamos en esta, es el preclásico medio, ya les dijimos que la organización social se torna cada vez más compleja, ¿sí? Y este proceso ocasiona el surgimiento de varios de los rasgos culturales que en adelante van a distinguir a toda el área mesoamericana. De aquí, todos esos rasgos que se consolidan en todos esos lugares van a dar hacia todo Mesoamérica, hacia todas las grandes construcciones, hacia todas las grandes ciudades y plantean lo que viene en la época que sigue, ¿no? Entonces tenemos aquí, ya vimos aquí Morelos, Chalcatzingo. Chalcatzingo es un enclave olmeca así, pero precioso. Si han ido, váyanlo a ver. Esa figura del rey es preciosa, ese tallado que está en el cerro, que se llama el rey, es precioso. Platica muchas cosas esa relieve. Tlatilco, bueno, si no han ido a Tlatilco, vayan, hay un museo muy bonito, chiquito, pero está bonito. Ahí está en la avenida Primero de Mayo, cruzando la 16 de septiembre, por ahí está, los que viven en la Ciudad de México, les digo. Después tenemos otra vez a Oaxaca, San José, Mogote, o sea, vean, Oaxaca no ha dejado de estar, ¿no? Guerrero no ha dejado de estar, Chiapas no ha dejado de estar. Entonces, son importantes, ¿no? En Veracruz, pues ya tenemos a Tres Zapotes y a San Lorenzo, allá con la zona olmeca,
Pero a la par tenemos, bueno, la venta también aquí en Tabasco, y tenemos ya en Guatemala otros asentamientos en Nicaragua, en Salvador, en Belice, ¿no? Entonces, Colima, Capacha. Entonces, aquí, apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Bien, entonces esto nos va a dar las bases sólidas para lo que sigue. O sea, sin esas bases sólidas no hubiera habido. Aquí está la Cuenca de México, una vez más, en donde vemos Suapilco, aquí, en Tlapacoya. Vean, sí son figuras muy parecidas a las de los olmecas, pero no son olmecas, ¿no? Aquí está el acróbata. Zacatenco, bueno, pues aquí está con una afiliación no tanto Olmeca, pero sí aquí, bueno, en Cuicuilco aparece este muñequito ya en Cuicuilco, que es el Huehueteot, que es el dios viejo del fuego, el que está conteniendo el fuego eterno, es el que está cuidando. Este, lo sacó Byron Cummings cuando estaba excavando en la década de los 20 del siglo pasado, lo sacó de ahí, eh, el- este, a este huehueteo, ¿no? Entonces hay muchos huehueteos y ya cuando pasemos a la parte de la filosofía, o sea, de la parte de la cosmovisión, van a ver cuántos huehueteos hay y desde cuándo, igual que los Quetzalcóatl. Aquí tenemos vasija capacha, este estucado de Tlapacoya, y esas capachas son muy parecidas a las que les decía de allá de Ecuador, son muy parecidas a unas que presentaron también Claudia, allá en el Perú, son muy parecidas, y es una de las teorías es esa de que están haciendo algo entre ellos, entre Colima, en Michoacán y Ecuador en aquel tiempo, con los barquitos estos tótoras que dice Claudia, y que sí, en verdad sí son bien resistentes, ¿no? Ya estuve leyendo y sí son bien resistentes. Bien, entonces esto, bueno, esto es Tlatilco, en Tlapacoya, esto es todo en el centro, en la cuenca de México. Después tenemos Chalcatzingo, aquí tenemos ya empieza a haber cosmovisiones un tanto exóticas, diría yo, porque aquí si quien haya ido a Chalcatzingo, aquí están los dos cerros, por aquí está el rey, aquí no está la punta del mouse, por aquí está el rey, y bueno, aquí están los basamentos, pero hay muchos relieves, y uno de ellos, donde ya empiezan a tener este tipo de rollos de cosmovisión, es un puma copulando a un hombre, o sea, ya están teniendo ese tipo de cosas que a veces pensamos que nomás los romanos o que los griegos, ¿no? No, aquí ya empiezan a tener este tipo o los vikingos, ¿no? Aquí ya empiezan a tener este tipo de cosmovisión, ya empiezan a cruzar los linajes. Probablemente sean linajes, pero ya está el animal con un humano aquí, en esta así es un humano al cual se lo está copulando un puma, ¿no? Tenemos en el opeño, aquí están las figurillas, entonces vean cómo cada vez más se están representando a sí mismos, incluso se están pintando, como los veíamos con Claudia, ya se están pintarrajeando, ¿no? Ya tienen eso. Eso de pintarrajearnos, de, de ponernos, de decorarnos el cuerpo, no es de aquí. O sea, tiene 40.000 años eso. La explosión artística que le llamamos nosotros, viene desde el 40.000 años antes, ¿no? Entonces, eso ya se hacía, ya se pintaban la cara, ya se la llenaban de lodo, de chapopote, de lo que fuera, ¿no? Y empiezan a encontrar otros modos de hacerse, de representarse de una u otra forma. Y este, es eso, ¿no? O sea, vean, a la de lado izquierdo es una mujer, trae un tocado, pero además está pintada, ¿no? Trae pintado el cuello, trae pintado el seno, sus rodillas. Vean, por favor, apaguen sus micrófonos y sus cámaras, si sean tan amables.
No te escuchas, Lobby. Les digo que es un problema eso, que la gente entra y no hace caso y entonces hacen cosas que me desconectan o me sacan de la... Ya está bien, sí, ya está bien, pero hay alguien que... Silvia Valdés, le suplico que apague su micrófono y su cámara. Gracias. Bien, otra vez voy de regreso. Ya está, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, aquí les decía que en esta parte tenemos 5 ofrendas donde hay más de 3.000 objetos aquí abajo. Entonces, esa religiosidad está presente desde mucho antes de los 1000, ¿no? Digamos que desde el 2500, yo calculo que desde 2500 ya hay cierto, eh, ciertas tendencias hacia una religiosidad. Nos vemos al preclásico tardío. A ver, bueno. Otra vez. No puede ser. Carlos, apaga tu micrófono, por favor. Vale. Muy accidentada la del día de hoy, pero bueno, trataremos de que ya no sea así. El preclásico tardío, que es entre el 400 y el 200 después de Cristo, es ya cuando se marca la parte de inicio, el final ya de toda la influencia olmeca. Ya los olmecas ya no estaban, aquí ya empieza a decaer toda su influencia, empieza la influencia de Teotihuacán, empieza a crecer Teotihuacán, empieza a tener más lugares importantes. Ya tenemos acá en Tamaulipas, en el norte de Veracruz, en Tamaulipas también. Aquí tenemos esta parte cercano a Tamaulipas, el norte de Veracruz. Tenemos este es el ganchito que les digo, que son las tumbas de Tiro, que son en Colima, Jalisco y Nayarit. Solo ahí existen las tumbas de Tiro, que solamente existen en Ecuador. Entonces, bueno, la obviedad de que pudieron haber llegado por acá con esos barquitos que tenían, seguramente lo hicieron. Seguramente porque la navegación costera está bastante bien documentada acá en Mesoamérica. Toda esta parte de aquí, toda esta parte de acá. Ya lo vimos en la de comercio que les platiqué. Y bueno, entonces aquí tenemos entre 400, son 600 años, pero es lo que marca el inicio de Teotihuacán. Ya Teotihuacán, ya aquí ya es una ciudad más o menos regular. Y seguimos, ahorita viene la otra parte donde nos va a explicar este asunto. Permítanme. Este preclásico es la consolidación de todas esas tendencias culturales que ya venían apuntándose en la fase anterior y por el surgimiento de poblaciones de gran tamaño que darían lugar a los grandes desarrollos de las ciudades del clásico. ¿Cuáles son las ciudades del clásico? Bueno, pues tenemos aquí las últimas serían Cuicuilco, Chupícuaro, Xochipala, La Remojada, Monte Albán, ahí sigue Oaxaca otra vez, Izapa, Caminacuyú, Calakmul, Sibachaltún. Entonces, estas son las ciudades que vienen ya dejando el último tramo del el periodo de este periodo preclásico tardío, ¿no? Y de aquí es cuando ya empiezan las demás que vienen a ser. Estas son algunas de ellas que estoy presentando. Está Cuicuilco, El Mirador, Monte Albán, Calakmul, Caminacuyú y Monte Albán, ¿no? Aquí están las más importantes, que son las que están en el mapa en negro. Aquí están. Entonces, continuamos y tenemos el clásico temprano.
que sería lo que marca el inicio y el final de Teotihuacán. ¿Sí? Muchos lo ponen antes, en el 100 o en el 0, entonces póngalo en el 0 para que no se les olvide que es en el nacimiento de Cristo empiezan los teotihuacanos, pues, ¿no? Que es más o menos como el mapita que les dejé hoy, el croquis que les dejé, la línea del tiempo, más o menos. Entonces acá ya tenemos una conformación de la zona maya muy separada de todo esto, ¿no? De hecho, los mayas nunca salen para acá, son muy locales. ¿Quién sabe si hubieran salido, qué nos hubiera pasado a todos los del centro? No sé. El chiste es que no salieron. Entonces, siempre se la pasaban aquí con sus pleitos. Esta es la época más pleitera. Ahí está Becán, Calakmul, Banchet, Tikal, todas las ciudades fuertes, aquí están. No salieron y bueno, eso realmente trajo una historia distinta para Mesoamérica. Igual, los teotihuacanos que están influyendo aquí van y se van por abajo y llegan hasta acá. No entran para acá, los teotihuacanos no entran al norte de Yucatán, pero sí vienen hacia el sur. Porque están comerciando con toda esta parte. De hecho, les decía ayer, Caminacú es un lugar donde hay unas vetas de obsidiana muy ricas, pero que aquí en Soconusco no las dejan pasar hacia allá, hacia el centro. Y lo mismo pasa con Tula y lo mismo pasa con los mexicas 1000 años después, ¿no? Entonces, ya hay puestos de aduana, ya hay un control estatal de un producto, de un mineral, bueno, de un vidrio volcánico, y no lo dejan pasar de otro que no sea ese. Se tiene que consumir forzosamente el de la Sierra de las Navajas, no hay de otra. Entonces, eso ya nos marca un control de un producto de un estado, ¿no? Que un estado que además, en el caso de Teotihuacán, es un estado teocrático, pero multiétnico. O sea, no es solo una etnia la que está gobernando, se han detectado varias etnias, no es una. Esas marchas de los, ¿cómo se llaman? Que están en Teotihuacán, por todo Teotihuacán, en las pinturas murales, nos marcan precisamente el hecho de que hay muchos sacerdotes de muchos lugares, porque se nota en el habla, cuando van en la vírgula de la palabra, se notan cosas distintas. Entonces eso nos marca que hay un lugar pluriétnico. Entonces no hay una sola etnia que esté gobernando, son muchas. Y se han detectado mayas, se han detectado oaxaqueños, se han detectado del norte, se han detectado del centro, bueno, de Guanajuato. O sea, hay de todos lados de occidente. Entonces, por eso la analogía que hago de Nueva York siempre es muy válida para este momento de la historia mesoamericana. Todo el mundo llegó ahí, todo el mundo la hizo crecer y bueno, la hicieron crecer bien. La idea de que siempre dijeron que eran una sociedad de amor y paz, no había ejército, realmente hay muy pocas representaciones de guerreros en Teotihuacán. La mayoría son sacerdotes, no traen armas. Es muy raro ver alguna pintura mural teotihuacana en donde se vean armas, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice que sí, y uno de ellos es el que viene el viernes, Max. Él hizo un estudio de un glifo que se llama el ojo de serpiente. Escúchenlo, es muy interesante su plática. Entonces, él va a decir que sí hay, ¿no? Yo con él tenemos esa disputa en que yo digo que no había mucho, pues, pero yo tampoco puedo pensar en que una sociedad humana se sostenga 600 años sin un ejército que la respalde, ¿no? Eso sería como casi imposible, ¿no? En las sociedades humanas. Entonces, yo creo que sí hubo, pero no está representado, pues. Esa es mi tirada, pues. Entonces, ¿qué pasó en el Clásico Temprano? Bueno, ese es uno de los periodos de mayor esplendor, es las zonas que más visitamos, ya que fue entonces cuando alcanzaron la madurez, las tendencias que se generaron en ese periodo, entre lo que se destaca son el desarrollo urbanístico, que no tiene precedentes, ¿no? Todo el mundo se puso a hacer cosas grandotas, 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 ¿no? Y ahí están todas, Calakmul, Teotihuacán, eh, parte de Monte Albán que se hizo más grande, en fin, aquí hay algunos de los lugares, y es interesante pues ver cómo es todo aquello que ya traían desde el anterior al milenio, viene y se consolida aquí y hacen todo grandote. Entonces ya esto no podemos dejar de pensar que no hay una religión detrás de ellos. Hay una religión forzosamente detrás de ellos. Hay algo que están venerando y lo marcan entre todas este tipo de cosas.
Seguimos con la presentación de esto. Bueno, ya el clásico tardío que enmarca es el epiclásico, nosotros le llamamos el epiclásico. Hoy la clase de la quemada estuvo preciosa, hubieran estado en verdad. Torreblanca es un buenazo, es un gran arqueólogo y a mí siempre me encanta cuando platica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos acá ya del lado de Sinaloa y esta parte de acá de Nayarit, tenemos esta parte de Zacatecas, tenemos esta parte de Durango, ya tenemos en el centro, como que se empiezan a separar. O sea, Teotihuacán viene a traer un caos político y económico muy fuerte, muy, muy fuerte. Y entonces se disgregan. La élite teotihuacana va a dar acá abajo a Morelos, aquí a Xochicalco, aquí. Esa élite va y se monta en Xochicalco, la hacen crecer muy bonito. Quien conozca Xochicalco no me va a dejar mentir. Xochicalco perdura entre el 700 y el 900, es cuando está creciendo, es precisamente a la caída de Teotihuacán, crece. Teotihuacán tiene a su alrededor varios satélites, varias ciudades satélites, que son Xochicalco, Tula, Cacasla, Cholula, Cantona, Tajín, y Teotihuacán está en medio. Por aquí adelante tengo un mapa y es muy claro exactamente cómo fue la compresión que le hicieron. O sea, lo empiezan a comprimir, a comprimir, a comprimir tanto económicamente, y le empiezan a hacer la presión que lo derrumban, pues, ¿no? Vienen grupos del norte también, hacen sus incursiones y empieza a caer. Entonces la élite se tiene que ir y la primera élite que se va a Xochicalco, hacen crecer Xochicalco, cae Xochicalco y se van para Tula y hacen crecer Tula, porque ya Tula ya existía. Ya se los dijo Gamboa en la que estuvo. Ya, pues, cómo fue creciendo Tula. Tula ya existía y era una ciudad satélite de los teotihuacanos, ¿no? Pero cuando cae Xochicalco, Tula emerge, pero loquísimamente mucho, ¿no? Tanto pues que se hace ese poder tan increíble que se hace, ¿no? Y los mayas pues, siguen acá, miren, acá están, ¿no? Sin salir de su área. ¿Qué hacen los toltecas? Aquí en este momento salen para acá abajo, igual que los teotihuacanos, pero también vienen para acá y se montan aquí en Chichen Itzá y acá abajo en Cihuatán, en un lugar que está aquí en Guatemala que se llama Cihuatán. Se montan y hacen dos ciudades gemelas. La más grande es esta de acá, pero la de acá también tiene mucho de Tula. Entonces, esa es la influencia tolteca que viene a dar para todos lados, ¿sí? Y cómo están comerciando. Aquí ya, obviamente, con los toltecas se nota eh, sociedades muy bélicas, ¿no? Ya se nota al, 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 al muñecote que tenemos encima del basamento, con armas, ¿no? Con armas, con escudo y con todo. Cosa que en la sociedad teotihuacana, Xochicalco ya se notan un poco esas sociedades bélicas, pero ya en Tula, ya, o sea, ahí se nota perfectamente una sociedad ya belicosa, ¿no? Entonces, eh, vienen hacia el sur por aquí, llegan hasta aquí, un poquito más, y vienen acá, penetran culturalmente a los itzáes, les ganan, les montan una pirámide encima de su cenote sagrado, y todo el mundo cree que la ciudad esta es maya, pero no, es tolteca. De hecho, el culto a Quetzalcóatl ahí está presente, ¿no? No es a Cuculcán, es a Quetzalcóatl. La pirámide dicen que es a Cuculcán, pero bueno, es a Quetzalcóatl. Y bueno, ¿qué más? Tenemos después en este clásico tardío, que es entre el 600 y 900, pues ya va a empezar a surgir Tula ahí en el 900. Aquí están lo que las características, es la caída de Teotihuacán y el numeroso conjunto de ciudades-estado en la región maya, que es esta área azul, son lo que marca, ¿no? Después viene Tula, y ya, bueno, ya platicamos de Tula, que es lo que está haciendo Tula, ya viene para acá, aquí montan en Chichen Itza, acá en Cihuatán, y empiezan a influenciar a todo el mundo aquí, ¿no? Cae, cae Tula para el 1168 y es cuando empiezan las migraciones. Se han detectado en estudios paleoclimáticos que hubo una sequía, no nomás aquí, hubo una sequía a nivel mundial a partir del año 1000, más o menos, en todo el mundo, y eso provoca muchas migraciones. Y una de esas migraciones sale de Tula, ¿no? Unas vienen de acá, que llegaron a Tula, ¿sí? Y de Tula salen y se van, en el 1168 empiezan a caminar hacia el centro.
Y uno de esos grupos es precisamente los aztecas, entre otros, ¿no? Aquí tenemos el posclásico temprano. Es un periodo que se define por la combinación de distintos rasgos, entre los que se encuentra la caída definitiva de las ciudades del clásico. O sea, todas las ciudades del clásico caen, todas, no queda ninguna, no queda ninguna. La hegemonía tolteca cae y los movimientos migratorios y la existencia de datos históricos empiezan a ser importantes. Ya se empiezan a escribir historias, ya hay anales, ya empiezan a hacer algunas estelas donde cuentan la historia de un personaje, o sea, ya empiezan a hacer historias. Anteriormente, bueno, en Teotihuacán no hay una historia de un solo tipo, es como que todos, ¿no? Ahí todo el mundo. En Tula, igual como que no hay una, una historia de un solo personaje, aunque bueno, Gamboa tiene la referencia de Seaca Topilzin, pero Seaca Topilzin es un tiempo el que dura hasta que lo corren de ahí en el 1168 que lo corren, ¿no? No puede ser un personaje eterno, pero es un personaje que como una deidad, digámoslo así, viene trascendiendo desde antes de Teotihuacán. Entonces, vamos a seguirle con esto. Y bueno, tenemos ya el posclásico tardío que lo define la llegada de los mexicas, que es en el 1325, a la cuenca, en donde se hacen, se hacen del lugar por muchas cosas, ¿no? Este, primero eran unos mercenarios, son los últimos que llegan a la cuenca. Aquí están sus enemigos acérrimos, que son estos, los tarascos, que emergen precisamente, y que son los enemigos acérrimos, ¿no? De los mexicas y que jamás pueden entrar acá. Estos tenían la cualidad de que pues, estaban trabajando el metal y de alguna manera mejor que en otros lados, porque, vuelvo otra vez, es la influencia que viene desde Ecuador, o sea, estos ya tienen la influencia de la metalurgia que estaba aquí en esta de las tumbas de Tiro, pues copian también los estilos de la metalurgia y no era tan gran metalurgia como la de los mochicas, ¿no? La de los mochicas en verdad a mí siempre me ha impresionado porque pues en el siglo 3 o 4 de la era cristiana tenemos unos trabajos de metalurgia que ya estudian envidiando los europeos. Otra cosa que les quiero decir, los europeos siempre se vanaglorian de que ellos tienen las primeras pinturas al fresco y eso también es no muy válido, o sea, toda la Capilla Sixtina y todos estos, sí son preciosas todas las pinturas, pero no son los primeros. Bueno, lo que yo les puedo decir es que Teotihuacán está lleno de pintura mural que está hecha en, en ese estilo, ¿no? 1000 años antes que la Capilla Sixtina ya tenemos pintura al fresco en Teotihuacán, ¿no? Y ahí está, todavía perdura. Entonces, bueno, acá tenemos otra vez los estados mayas ya muy subdivididos, ya entendieron que, bueno, ya pelearse, ya se acabó aquí las peleas, ahora ya se empezaron acá, porque ya dejó la hegemonía tolteca, deja aquí algo y bueno, empiezan. Entonces, bueno, esta parte de la historia es la que le corresponde ya a los grupos del centro, entre ellos los mexicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Es una de las épocas de mayor esplendor de Mesoamérica. En este periodo iniciado en 1200, cuando el mundo tolteca se había colapsado, se desarrollaron dos de las culturas más complejas de la historia de Mesoamérica, los tarascos y los mexicas. O sea, los mexicas, yo que los he estudiado tanto, es un grupo que en 91 años, 91, crearon un imperio que tuvo 6 millones de tributarios, lo que hoy tiene de habitantes el estado de Guanajuato, eso tenían de tributarios. Pero fueron aprendiendo tantos años, miles de años de conocimientos que van y los plasman en ese momento. En 1426, cuando toman el poder, rehacen la historia, la ponen a su modo, crean mitos, crean leyendas, crean todo, hacen una religión bien maciza y hacen un poderío fuertísimo. Lo mismo hacen los tarascos, en una proporción más pequeña, pero igual dentro de un lago, tres ciudades importantes, una alianza de tres, lo mismo sucede en el lago de Texcoco. Entonces, bueno, es como muy similar la historia de unos y otros, ¿no? ¿Cuál fue el éxito? Y ahorita lo vamos a ver, bueno, aquí ya vimos esto es lo que ya les pasé, y bueno, aquí tenemos ya toda esta historia que estamos platicando, al menos de lo verde para acá arriba que no nos platican, o sea, que nadie nos la platica bien.
la escuela ni nada. Tenía una alumna que un día me dijo, oiga, profe, es que siempre nos platicaron la historia así como flashazos, ¿no? Como que aquí estos, acá estos y acá estos, ¿no? Jamás lo relacionan, entonces es un problema. O sea, todos tienen una relación, siempre hay una relación unos con otros, no pueden estar aislados, nunca los Homo sapiens pueden estar aislados. Siempre tienen que tener un contacto con uno, con otro y con otro. Esas son las migraciones. Hemos migrado desde que salimos de África y no vamos a dejar de hacerlo, porque es algo que tenemos bien metido en la genética humana. Entonces, no se espanten de todas las migraciones que van y vienen, y que si estos, que si aquellos, así es, así ha sido el mundo, pues. Yo les platico la historia de lo que yo conozco de mi país, ¿no? Conozco algunas otras, pero en verdad creo que nos falta todo esto, que estudiemos todo esto, todo esto. O sea, son más de 4.000 años. Aquí tenemos 2.500, hasta 1.500 son 4.000 años. Aquí nada más son 300 de esto. Aquí son 200. Y vean cuánto privilegiamos esto. Estos 500 años son muy privilegiados comparados con estos 4.000 que están acá atrás. Entonces, si no estoy en lo cierto, pues díganmelo. Pero yo creo que sí tenemos que darle más importancia a esta época. Y bueno, aquí les repito otra vez la cronología de estos, para que si quieren copiarla, tómenle fotos. Ahorita yo salgo y me tomo una foto ahí con ustedes también. Entonces, vamos a otra parte, ¿qué hora es? A 19:11. Vamos a otra parte, vamos a adelantar, ya la tenía preparada precisamente por lo mismo. Vamos a adelantar esta parte. Ahora sí, ya por partes. Ya lo vimos como que como ahorita vamos a ir a los ejemplos de la pintura teotihuacana. No se preocupen. ¿Pusieron algo o qué? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí pusieron. Sí, de hecho ahorita, acuérdense, esto no fue una como pasada de todos los periodos. Ahorita vamos a periodo por periodo. De eso se trata esta. Ahorita vamos a ir parte por parte en el formativo y en todos los demás. Entonces, volvemos con esta. Y aquí tenemos lo que les platicaba ayer. Aquí están tres momentos importantes de la humanidad, los cuales han modificado sus hábitos, su sociabilidad. Y el primero es la revolución agrícola. Fíjense, en el año 100.000 antes de Cristo tenemos 1 millón de habitantes en todo el planeta. Cuando empieza la domesticación de plantas y animales, de repente crece a 8 millones. O sea, en 100.000 años, este último crece 8 millones. Después, cuando empieza la revolución urbana, o sea, en este tramo de 8 crece de 8 a 50. Claro, pues ya están en su casita, ya tienen que comer, ya no tienen que salir a cazar, pues ya empieza a crecer la humanidad. En el año 1 tenemos 200 millones de habitantes en todo el mundo, ¿sí? Pero lo drástico, de aquí para acá tenemos 1.262, o sea, creció 1.000 millones entre el año 1 y el 1850, ¿no? ¿Sí? O sea, creció 1.450 millones en 1.850 años, como de 1 millón por año, más o menos, ¿no? Este es el golpe traidor aquí, ¿no? En 200 años, o menos de 200 años, aquí, de 1850 al 2000 serían 150, ahorita serían 170. De 1262 hemos crecido a más de 100, aquí es el 2011, ahorita somos ya, en el 2020 somos 7.400 billones. O sea, este es el golpe más fuerte. Y aquí lo vemos en esta gráfica, ahora que estamos tan acostumbrados a las gráficas. Viene aquí, va creciendo normalmente, o sea, es un crecimiento gradual normal, pero aquí, vámonos, como el COVID, ¿no? Aquí. Y es la revolución industrial precisamente, ¿no? Mucha revolución tecnológica, mucho todo, pero también muchos problemas sociales, muchos problemas de salud, muchos problemas de todo. Entonces, este punto de aquí es uno de los más claves para lo que viene próximamente, que va a ser, que empieza a decaer los humanos, ¿no? Algo va a pasar a partir de todo este rollo que estamos metidos, algo va a pasar. Esta revolución tecnológica en la que estamos metidos hoy, esta revolución, este cambio de hábitos mundial al cual nos van a someter a partir de estos cambios sobre las cuestiones de salud,
van a ser muy significativos para el futuro de la humanidad, muy significativos, ¿no? Ya vimos que somos bastante vulnerables, que el dinero no sirve de nada, no sirve de nada, así ya lo vimos, o sea, muchos millones, muchos, lo que sea, pero no pueden encontrar una cura, o sea, no sirve de nada, pues entonces, ¿para qué queremos tanto dinero? Y eso lo viene acá la revolución industrial a perpetuar de aquí para acá, vámonos, capitalismo salvaje. Y bueno, tenemos la que sigue, que sería, bueno, esto ya lo vimos, ya lo vamos a ver este, por partes, ya vimos las puntas Clovis, pues aquí está la megafauna. Recuerden, estamos viendo ahorita el formativo, ya nos salimos de todo el resumen que era lo que vimos hace rato. Ahorita vamos a ir parte por parte. Este es el formativo, vamos a ver la mitad nada más del formativo y mañana vemos la otra mitad. Entonces ya tenemos sociedades precerámicas que son nómadas y que nos vienen a dar sociedades sedentarias, ¿no? Ya empezamos a hacer algo de cerámica, ya vimos este mapita hace ratito, ya empezamos a domesticar plantas, ya tenemos los lugares importantes. Aquí tenemos, depende sobre todo, bueno, esto es las clasificaciones de lo que les dije, no todos están de acuerdo que si fueron en el 200 o en el 1000. Eso, de repente hay unos cambios, pero déjense esa que les digo. ¿Cuáles son las bases de la civilización? Bueno, uno, el inicio del sedentarismo, ya lo dijimos, la producción cerámica, el desarrollo de la tecnología hidráulica. Sin el desarrollo de la tecnología hidráulica no hubiéramos tenido las cosechas que se tenían, el incremento demográfico constante, la marcada jerarquización social, la especialización del trabajo. Esa es una de las características importantes, esa especialización del trabajo, porque a partir de ahí hay gente que está haciendo un producto bien hecho, ¿no? Que se lo encarguen los jerarcas, le encargan, y entonces son como los artesanos. Entonces ya empieza a haber una especialización de trabajo en varias áreas, ¿no? En la ropa, en la cerámica, en las herramientas, ya empieza a haber esa especialización. Antes nomás hacían los cuchillos y ahí nos vemos a la que sigue, ¿no? Empezamos de ese caserío a una capital urbana, empieza a haber desarrollo de grandes rutas comerciales, que ya vimos el otro día, escultura y arquitectura monumentales, desarrollo de sistemas complejos de escritura y cómputo del tiempo, ¿no? Entonces, ya empiezan a tener otro tipo de cosas. Y lo que les decía, bueno, aquí ya se están viendo de alguna forma, estos son figurillas, que, bueno, vienen de esa época, para que vean, o sea, no son aliens, o sea, ellos se están viendo como tal. Ahora, piensen en algo, imagínense que dentro de 500 años llegan unos arqueólogos extraterrestres, ¿no? Digo, yo no creo en los extraterrestres, pero imagínense que dentro de 500 años hay, hay investigaciones arqueológicas y encuentran muchas fotografías o muchos memes con caras raras, con caras de perro, por ejemplo, que se ponen ahora, ¿no? Con sus plataformas nuevas como el TikTok y todo eso, que se ponen caras de perro o X, ¿no? ¿Qué van a pensar esa gente? Ops, eran perros, ¿no? Estaban cruzados con perros. Lo mismo pasa aquí, o sea, ven este tipo de cosas y entonces, es que vinieron los aliens. No, así se veían ellos, pues, así se estaban ellos demostrando ante el mundo, ante su mundo, pues, con su gorrito, con su tocado, con sus ojitos así medio rasgados, pues, a lo mejor estaban pintados, no sé, vean sus cejas, o sea, hay un estilo ahí. Entonces no creamos que todo lo que ven son aliens, no son aliens. Eso es muy claro, pues. Tenemos esta, ya lo vimos en el preclásico temprano. Bueno, esta es la parte de los lugares importantes en esa época: Teuchitlán, El Opeño, Tlatilco, Tres Zapotes, San Lorenzo, San José Mogote. Esta es la que ya les dije. Bueno, piensen en eso, quédense pensando en eso que les dije. A partir de aquí tenemos una construcción del ser humano, mucho antes que los griegos, pues, mucho antes. Yo no sé si los griegos la pensaron en esta época, pero al final a los que reconocemos como los filósofos, a los que pensaron en el hombre y en todos sus rollos, fueron ellos, porque eso es lo que nos han dicho, porque eso es lo que nos han traído, la literatura de los frailes que llegaron acá, pues viene de los griegos, de los romanos, luego viene hacia toda la influencia cristiana, católica, y después vienen a dar para acá. Entonces, pues, no había otra cosa. O sea, no había otra cosa que pensar más que los griegos eran los únicos que pensaron. Ahora que nosotros tenemos ya todos sus estudios, pues sabemos que hay una importancia en vernos como tal, ¿no? Bueno, el inicio de la agricultura tenemos 3500 antes de Cristo, serán 5500. Tenemos el control de la calabaza, la cucurbita pepo,
y del maíz, ¿no? El teocintle. También en los Andes hay una entrada muy fuerte a la agricultura, ¿no? Pero ellos, sobre todo, con la mandioca y la papa, ¿no? El maíz llegó mucho después. Y por ahí está Claudia, que el otro día nos estaba platicando de esto, y bueno, pues sí, el maíz llegó. También hay una domesticación de una plantita, es como el girasol, ¿no? Bueno, las primeras cerámicas, ya les dije, es en Puerto Marqués, en Tehuacán y en Tlapacoya. Están en los años 2400, 2300. El inicio de la irrigación tenemos en Tehuacán, en la cuenca de México y en Oaxaca, ¿no? Ahí están los primeros detalles antes de Cristo. Estos son en la época de los griegos, esta también, y esto en la caída de los griegos. O sea, ya tienen tecnología hidráulica y ahí estamos. Aquí ya les mostré estas también, que es la parte. Y aquí están algunos de los maíces. ¿Ven el tamaño de este? Que les digo es como, pues como un dedo meñique, más o menos. Más o menos es de este tamaño este. Y cómo es que lo fuimos modificando. Originalmente no tenía la cubierta que tiene, ¿no? Las hojitas no las tenía, se las fuimos adaptando, hasta que ahora, bueno, aquí está, ¿no? ¿Cuántos centímetros son? Son 5, 6, 10 centímetros, ¿no? Ya es algo decente, pues, ¿no? Entonces, así es como lo fuimos modificando, pues. Luego nos quejamos de que estamos modificando genéticamente al maíz, pues eso lo hemos hecho desde siempre, pero la gente no sabe, o no quiere saber, pues, porque la cuestión genética que le hicimos al maíz desde hace 7000 años, ahí está, aquí está la prueba, pues, no fue solito, lo tuvimos que ir cuidando, lo tuvimos que ir haciendo su huequito, ponerle plantas que le sirvieran y todo esto, ¿no? Y ya después cuando hablemos de los mexicas van a ver por qué tienen esa gran ese gran poderío a partir de la alimentación, ¿no? Luego lo vamos a ver, ahorita no me adelanto. Entonces, sí queda claro, hemos modificado genéticamente al maíz, sí. Hoy le inyectamos cosas, bueno, antes no le inyectaban cosas, pero lo cuidaban y le hacían cosas. Hoy lo tenemos genéticamente modificado también. Aquí está en una gran variedad. Pues, ¿qué creen que es todo esto? Todo esto es precisamente esas modificaciones que hemos hecho. Claro, cada vez son más sabrosos, hay unos muy ricos, hay unos que son increíblemente deliciosos, ¿no? Y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, pues los hemos ido modificando para adaptarlos a lo que nosotros queremos. Si para eso somos buenos, ya les dije, para eso sí somos exitosos los humanos, ¿no? Pero bueno. Después tenemos el preclásico medio, que ya lo vimos, que es el ascenso de los Olmecas. Esta es la escultura, parte de una de las esculturas del rey, que está ahí ¿cómo se llama? Ay, en Cuautla. Bien, aquí están. Ahorita les digo el nombre, se me fue ahorita en Chalcatzingo. Aquí están otra vez el mismo mapa que vimos. Ya lo vimos. Y aquí están varias de las cuestiones, ¿no? Aquí están en el preclásico tardío, que ya están haciendo después de, aquí es toda el área nuclear olmeca, ¿no? Y después de los olmecas, ya entre el 400 y el 1 antes de Cristo, o el 0, pónganle, ya están haciendo esto, ¿no? Entonces, ya empezaban acá en Chalcatzingo y todo eso, bueno, pero ya prácticamente aquí lo están presentando de un modo bastante soberbio, ¿no? Ya. Después tenemos acá en esta época todos los lugares importantes, como lo vimos en el otro mapa, en este es de otra forma, está Chupícuaro, que es en Guanajuato, Tres Zapotes, bla, bla, bla. Y bueno, una de las cosas, este Chupícuaro en verdad a mí me da tanta risa que mucha de la gente de acá de Guanajuato, en verdad es como que no quiere creer todo esto, ¿no? Y es cosa de lo que nosotros nos hemos encargado durante estos 11 años, 12 años, perdón, que llevamos haciendo el trabajo del proyecto cultural León Prehispánico, es precisamente hacerles ver a la gente que tenemos o que tienen aquí un pasado prehispánico muy grande. O sea, aquí estamos hablando del 400 antes de Cristo, 600 antes de Cristo. Ya tienen una ciudad agrícola bastante importante, con basamentos, con unas figuras importantísimas, con una cerámica bellísima, pero no la quieren creer, ¿no? No la quieren creer. Entonces, bueno, es cuestión de que nosotros a eso nos hemos dedicado 12 años. Entonces, bueno, aquí están los sitios importantes.
tenemos un excedente económico, que es lo que les decía, pasa de lo rural a lo urbano, ya hay una jerarquización social, ya no hay una distribución muy equitativa, empieza a haber ese agandalle y otra vez la especialización del trabajo, ¿no? Que sí es muy importante. La urbanización, bueno, la población se va concentrando en capitales protourbanas, digamos algo que va a ser después una ciudad muy grande, se marcan fronteras políticas con otros territorios a nivel regional, ya empieza a haber esa cuestión de las fronteras ya a nivel regional, y lo tenemos con Teotihuacán allá en el Soconusco. Tenemos la instalación de las grandes rutas comerciales, que traen recursos lejanos, que ya lo vimos en la de comercio, con tal de tener un prestigio, con tal de tener un producto que no tiene los otros. La clase baja no va a tener ese producto porque yo lo estoy trayendo como élite, ¿no? Y entonces empieza a haber contactos entre élites. Es la misma, lo misma jerarquización que hoy tenemos, la misma que vemos desde hace 3000 años, ¿no? Bueno, esta también ya la vimos, me voy a brincar, esta ya también la vimos, y bueno, seguimos con esta parte. Esta mapita ya lo vimos, es ya la última parte del preclásico tardío, empieza la influencia olmeca, se va terminando, aunque vean esta vasija en forma de calabaza en Colima, vean qué preciosidad, ¿no? O sea, están haciendo una calabaza, pero además la están sofisticando, le están poniendo cosas bellas, pues la están puliendo, la están dejando bonita. Vean, este es una de las figurillas de acá de Chupícuaro, esta. Son preciosas, a mí me encantan estas figurillas. Además, por ejemplo, en las subastas estas se venden carísimas, 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 millones de dólares, ¿eh? Millones. Por eso el saqueo está como está de repente acá, ¿no? Entonces, bueno, creen que van a encontrar una vez, la van a ir a vender allá en Francia en las subastas, ¿no? Los lugares importantes, bueno, tenemos acá en esta época ya Teotihuacán, Cuicuico, La Mojarra, Montalbán, Dainzú y otros lugares allá en el sureste, ¿no? Este, aquí, esta figurita ya la vimos también, ahí está Cuicuilco, esta ya también la vimos de la Cuenca de México y bueno, tenemos una escultura y arquitectura monumental ya para esta época, ya hay grandes edificios, grandes monumentos, grandes masas poblacionales, élites poderosas que pueden ejercer el poder y lo ejercen, desarrollo del sistema de escritura, calendario solar de 360 más 5 días de fase, que son los nemotemis, calendario agrícola de 260 días, que coincide con el ciclo lunar, desarrollo de la cuenta larga, desarrollo de sistemas de escritura basados en signos visuales, que representan sonidos, imágenes, o sea, los glifitos, ¿no? Las virgulitas esas. Es posible la génesis de esto en la región ismeña. Aquí tenemos una escritura maya, que es la que les digo, bueno, ya empiezan a contar historias. Aquí ya es la historia de este cuate, platicada en todos estos glifos mayas, ¿no? Entonces es importante porque ya están dejando esos anales de alguna historia. Aquí está el mirador en Guatemala, que es una de las más grandes, ahí está. El mirador en Guatemala es grandísima, esa es una de las pirámides más grandes. Está en Guatemala. Aquí está Calakmul, tenemos estos edificios de Calakmul, tenemos la gran plaza de Monte Albán, el edificio J ahí medio chueco, que es un indicador astronómico. eh, Tenemos acá los danzantes, ahí en Monte Albán también, les dicen los danzantes, pero yo a veces veo como que son como gente que están, ¿cómo se llama? No sacrificando, pero sí torturando, ¿no? De hecho hay uno que parece que está pariendo, o sea, es algo, está muy, les dicen los danzantes porque parece que están en posición de danza, pero yo creo que no. Bueno, aquí tenemos algo más de los danzantes, aquí está, este sí parece que está danzando, este sí, pero no todos. Este es el que está muy, muy raro porque tiene, vean esta figura de aquí, cuando está uno enfrente de esto, véanlo bien. Fíjense qué parte es una femenina, obviamente que es una femenina. ¿Qué está haciendo? Bueno, aquí hay una cabeza dentro de ella y acá están los pies de un individuo. Pero vean esta parte de aquí, díganme qué es. A ver si alguien lo quiere escribir ahí. Fíjense bien lo que es. ¿No le dan? Maternidad, sí, sí, o sea, hay una maternidad aquí, pero ¿qué es este elemento? Es muy importante, ¿qué es? Laura Cota, este elemento que está aquí, miren, el útero, exactamente, el órgano reproductor femenino, pues, chéquenlo. Entonces,
Por eso es tan importante analizar las cosas desde, no nada más verlo, sino qué está pasando. Hay un individuo ahí adentro que además tiene cara de anciano, pero además esto representa esto, es exactamente, si ahorita bajan una fotografía, una imagen del órgano reproductor femenino, si alguien la quiere compartir por ahí, compártenla, es esto, esta figura de aquí abajo, ¿no? Entonces estamos viendo, alguna vez me preguntaban que por qué ahí aquí en la zona arqueológica de Plazuelas, en Guanajuato, encontraron una estela, ¿no? Es una piedra semirredonda, así como, mm, sí, larga, grande, como si fuera un pene, pues, ¿no? Y tiene pintados espermas, digo, no pintados, grabados, tiene muchos espermas. Entonces, de repente, a un lado de eso hay unas figuritas de turquesa que están hechas, en verdad, con una calidad, son tan pequeñas, o sea, ¿qué les puedo decir? Bueno, quien las haya visto cuando fue conmigo, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo poner de ejemplo? No sé, pero son muy pequeñas y están talladas, son turquesas muy bien finas. O sea, hay uno que un animal dientón, ¿no? Y se le notan perfectamente sus ojos, sus dientes, y son pequeñitas, pequeñitas. Entonces, obviamente tenía que usar algún vidrio de aumento para hacerlo. Entonces, alguien me decía, profe, ¿y cómo podían ver los espermas? Pues si hacían esas cosas en turquesa de ese tamaño, pues claro que tenían alguna manera de ver esas cosas tan pequeñas. Entonces, en este caso, tenemos al órgano reproductor femenino que no necesitaría ser microscópico, pues, para verlo, ¿no? Bien, entonces seguimos. Aquí están las de Chupícuaro, vean. Esas figurillas a mí me tienen impactado, siempre me han impactado mucho. Los platitos y lo demás, sí, pero estas son para mí muy importantes porque además están caderonas, lo cual nos indica fertilidad, ¿no? Entonces, ¿dónde más había? Pues allá las Venus, ¿no? Las Venus de los de allá de Europa, ¿no? Pues aquí están igual, o sea, el pensamiento sapiens es igual, es igual. Algunas de las preguntas que luego me hacen los alumnos, profe, por qué casi todo fue al mismo tiempo la agricultura, ¿no? Bueno, pues porque en ese momento, en todo el mundo, se deshieló y todo el mundo tuvo que hacer lo que tenía que hacer, que era quedarse en un lugar y empezar a experimentar. No se mensajearon, no se echaron un WhatsApp, ¿no? La misma necesidad, el mismo pensamiento sapiens, los hizo hacer todo lo que hicieron en Egipto, en Mesopotamia, en China, en Mesoamérica, en los Andes, ¿no? En la India. Hay un pensamiento muy igual en todos los sapiens, pues, por eso. Entonces aquí estas caderonas pues son obviamente dedicadas a la fertilidad femenina, ¿no? Aquí tenemos otras, que son también de acá, de Chupícuaro, véanlas, son muy teotihuacanas, ¿no? Parecen teotihuacanas. Y bueno, tenemos el occidente mesoamericano, que es, si ya lo conocen, qué bueno, y si no vuelvan a ir, y si no, vayan a conocer Teuchitlán, es Huachimontones se llama. Normalmente los basamentos son circulares, hay al menos 3 o 4. Alrededor de él hay unos conjuntos habitacionales, y esos están aquí en Estatlán, en Ameca, en toda esta parte, ¿no? Los que no sabían, en Guadalajara hay varias zonas arqueológicas, así como aquí también las están destruyendo, en la zona metropolitana de Guadalajara también. Iztépete es uno de ellos, El Grillo es otro de ellos, y esto, Estatlán, Ameca, son parte de lo que estamos viendo de Huachimontones. Y ese es el ganchito que les digo de las tumbas de Tiro, ese que está aquí. Ese es el ganchito de las tumbas de Tiro. Si no han visto las tumbas de Tiro, les recomiendo a los que están en la Ciudad de México, vayan a la sala que nunca entran, que es la del norte y la del occidente. Ahí está, luego entrando a la derecha, está representada una tumba de Tiro. Son muy interesantes las tumbas de Tiro. Fueron de las que más saqueó, les dije el otro día, este señor Panzón Nojón, el Diego Rivera. Bueno, entonces, el occidente en verdad es de los pocos estudiados. Hasta hace poco es que le han echado ganas, ¿no? Pero vean, por ejemplo, esta representación de 2 cabezas. O sea, ¿qué hay detrás de este pensamiento, pues? ¿Sí existía alguien de 2 cabezas o es un pensamiento muy aparte, ¿no? Y esto estábamos hablando antes de Cristo, ¿no? Aquí hay más figurillas de Chupícuaro, estas son las de Chupícuaro, otras que son de diferente época. Aquí hay más. Estos monitos son también de ahí de Huachimontones.
Vean la cara de los que están bailando, ¿no? Sus tocados, ¿no? Y están bailando y tocando, pueden tener instrumentos musicales. Y los otros están danzando alrededor de ellos. O sea, es algo propio de los Homo sapiens. Aquí está, digamos que este sería el basamento piramidal de Huachimontones, y alrededor de Huachimontones está así, está lleno de estas casitas, ¿no? Ahí está. Esta es la representación de eso. Y alrededor de esto, bueno, pues están haciendo alguna ceremonia, ¿no? Eso es Huachimontones. Vayan a Huachimontones, es esto, es muy bonito. En esta época que se pone verde, en verdad es una cosa preciosa. Además, pueden bajar a comer a la Laguna Vega, un pescadito que hay ahí muy buenos, muy rico. Ahí venden, además, a un lado venden unos, ¿cómo se llama esta bebida? Tesguino. Ahí bajando, luego hay unos tesguinos riquísimos, ahí bajando de la zona arqueológica. Y luego la Laguna Vega, ¿no? La cultura mezcala, que lo que les decía ayer, su tradición son las máscaras. Hacer máscaras es como su pasión de estos cuates. Yo estuve trabajando en un pueblito ahí en el río Balsas, donde en verdad son apasionados para hacer las máscaras, ¿no? Muy bonito. Estuve ahí como un mes trabajando con ellos y muy bonito. Tenemos, bueno, el centro que es Cuicuilco. Cuicuilco, bueno, quien conozca, quien ha estado en la Ciudad de México, quien es de la Ciudad de México o quien conozca, verdad es una de las ciudades más impresionantes, un complejo grandísimo que tapó la lava y bueno, después lo descubrieron y fueron descubriendo, es un basamento muy grande, ¿no? A un lado de esto, o sea, más o menos por de donde lo estamos viendo ahorita, ¿sí? De este lado de acá, ahí está la Escuela Nacional de Antropología, sobre un, sobre un asentamiento prehispánico. Nosotros los arqueólogos siempre nos quejamos de que por qué ponen tiendas y no sé cuánto en las, ¿no? Bueno, no hay que construir encima de los sitios arqueológicos. Nosotros, nuestra escuela está ahí. O sea, ahí está, ese es el límite. Aquí hay una reja, desde donde tomaron esta foto, hay una reja ciclónica, una malla ciclónica que divide a la escuela de la zona arqueológica. Entonces tenemos nuestra propia zona arqueológica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y ese es Cuicuilco, ¿no? Bueno, ya vimos algunos de estos lugares, Tlatilco, Tlapacoya, Chacatzingo. Aquí está Cuicuilco, acá atrás está la escuela, aquí miren, acá atrás. Entonces esta es la parte de frente. Ya tenemos un considerable aumento poblacional, intensificación agrícola, obviamente para darle de comer. Decía un amigo, ¿quieres una civilización? Necesitas agua y darles de comer, porque si no se te van. Desarrollo de tecnología hidráulica, terracería y canales en Puebla, primeras chinampas en las cuencas, cultivo de algodón en los valles de Morelos, explotación de la hematita, cal y el caolín, y primeros centros regionales. Una de las características de las dos sociedades que crecieron en cuencas, que son los tarascos y los mexicas, es esa gran cantidad de, eh, de tecnología agrícola basada en las chinampas. Ya lo vamos a ver en el momento que nos toque. Y bueno, el preclásico medio, que sería ya la parte del, ya, ya casi de salida, ¿no? Aquí ya están los olmecas, ya, bueno, ¿cómo se llama? Interrelacionándose con otros, ¿no? Empiezan a crear este tipo de cosas. Esto que es como el monstruo de la tierra, si lo ven acá en esta, no es en esta. Aquí el perfil de esa que vimos es esto. O sea, si vemos esta figura, esta, la vemos de frente, sería esta, de frente. Ajá. Entonces, adentro de ese hueco está el gobernante. Este es el rey en el Chalcatzingo. Acá están lloviendo, aquí están las nubes, aquí está cayendo agua. Obviamente el agua está sirviendo para el sembradío. Aquí él está hablando pues con el agua, está hablando con, con el, con la parte que le corresponde hablar para que no les desprovea el agua, ¿no? Es muy bonita esa es preciosa ese relieve. Y bueno, el centro en el preclásico tardío, pues ya tenemos ahí esos impresionantes conjuntos como Teotihuacán. Se empieza a construir en el 150. Yo digo que es antes, yo digo que es un poco antes, pero bueno, ellos dicen 150, está bien, yo respeto. Pero viendo ya las cosas, sí es un poquito antes, ¿no? Acuérdense que la gente se fue en el primer siglo, ¿no? Antes de que fuera el 100. Entonces, yo creo que sí. Ahora, aquí vean esto también. Hay una coincidencia siempre, o sea, hay una coincidencia entre los basamentos piramidales y los cerros.
Esto no es la excepción. Aquí tenemos al volcán el Cerro Gordo, que es un volcán de donde extraen todo el material que con lo que construyen Teotihuacán, lo sacan de este volcán, y está replicando la pirámide de la Luna. El perfil de este perfil, cuando está uno parado aquí en el Templo de la Agricultura, aquí, es el mismo perfil de la Sierra de Patlachique. Este perfil se va hacia la Sierra de Patlachique. Cuando estén en Teotihuacán, súbanse aquí al Templo de la Agricultura, que está aquí en esta esquina, y vean, y van a ver cómo se ve. Entonces, bueno, ahí están las referencias bibliográficas de donde sacamos todo esto, y con esto terminamos esta parte del preclásico, y mañana seguimos con la otra parte, y yo creo que ya entramos ya al clásico, pues más bien ya entramos al clásico con esto, y déjenme descompartir pantalla. A ver si ahora sus preguntas todavía tenemos tiempo. Ay, sí, ahora sí estuvo bien. Ya, dejamos de compartir pantalla. Todavía queda gente, no se durmieron. Ah, qué bueno, órale. Bueno, qué bueno. Me da gusto. Me da gusto que se hayan quedado hasta ahorita. Vamos a ver. Ya. Sí, preguntas. Ahí vienen ya las preguntas. Qué raro dar clase así, sin que nadie hable. Digo, ya estoy acostumbrado, pero es muy raro, pues, ¿no? Que está uno hablando y nadie habla, ¿no? No, pues ya se durmieron, ya se fueron. ¿En qué momento los arqueólogos usan números para las estructuras y no los nombres? Lo que pasa es que esa parte de hacer, de hacerlos así, por ejemplo, la estructura 1, la estructura 2, la estructura 3, la estructura 4, depende, o la estructura K, o el edificio J. Por ejemplo, ese de Montalbán es el edificio J, ¿no? Ese que les dije. ¿Puedes volver a compartir el cronograma de colores? Sí, claro que sí. Ahorita estoy con usted. ¿Quién es Rosalía, verdad? La que preguntó. Permítame. Déjenme compartir esa pantalla para que quede a gusto. Digo, entonces, este o ¿verdad? Es el de colores, porque el otro también tiene colores, pero menos. Ahí está. Si quieren tomarle una foto, tómensela. Bien, ¿en qué momento los usamos? Eso es más o menos como que cada arqueólogo tiene su estilo, ¿no? Y puede ser la subestructura K, porque lo vamos nombrando conforme se fueron encontrando. A, B, C, D, o estructura 1, estructura 2. Se va nombrando conforme se fueron encontrando. Entonces, como que eso ya quedó desde los 30, desde las primeras excavaciones monumentales, empieza a quedar desde Teotihuacán, desde los 20, empieza a quedar como ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, le ponen de repente nombres raros. Por ejemplo, en Teotihuacán hay un se llama Viking, ¿no? Vikingo, el conjunto vikingo. ¿Por qué? No sé. O sea, no sé, no entiendo por qué, pero se llama conjunto vikingo. Es el que está después de la pirámide del Sol hacia la pirámide de la Luna. Es todas esas estructuras que están del lado derecho, es el grupo vikingo. ¿Por qué? Habría que preguntarle, así como, no sé, o sea, son cosas ya de cada uno de los investigadores. Ojalá ya haya quedado contestado, Rosalía. Dice, acá arriba, ya compartí eso. El término azteca es para el pueblo perteneciente a Aztlán, que después de ser guiados por Huitzilopochtli se convierte en mexicas. Sí. Es decir, el término correcto para designar a los poblados del centro de Mesoamérica es mexicas y no aztecas. ¿Entendí bien? Sí. De todas maneras sigue prevaleciendo la cuestión de los aztecas, porque no todo el mundo conoce el verdadero momento en que Huitzilopochtli les dice ya, déjense de tonterías y ya quiero que me construyan mi templo, quiero que lleguen a su lugar prometido y quiero que me hagan mi pirámide y que ahí me hagan todo mi rollo, ¿no? Entonces ya déjense de tonterías y vámonos, ¿no? Es cuando se quiebra el árbol en la parte de los mexicas lo vamos a ver más. Pero bueno, o sea, hasta ahí eran aztecas, porque venían de Aztlán, ¿no? Del lugar mítico que no sabemos dónde es. Bueno, hay gente que saben que es donde propone que sea Aztlán, en Los Ángeles, California, y no está muy lejos de poderse creer, ¿no?
O sea, la verdad es que hay muchas cosas así que de repente la quemada, hoy estuvimos platicando con Torre Blanco en la mañana y pues también la quemada es como uno de los lugares míticos donde dicen que también es ahí, ¿no? Chicomostoc. Y bueno, también la isla esta de allá de Citlán, ¿cómo se llama? Sí, que está ahí en Nayarit, también aquí el cerro del Culiacán, en fin, es un lugar mítico, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cuando lo separa Huitzilopochtli de todo el grupo, que eran 7 u 8 tribus, según quien lo cuente, en ese momento le dice, ustedes ya no van a ser aztecas, van a ser mexicas a partir de aquí, ¿no? Entonces llega un grupo que es los mexicas, los, los tenochcas, hay unos que son los tlatelolcas y otros que son los tenochcas. Pues esa historia se les voy a platicar cuando lleguemos allá. Llegan dos grupos que están emparentados. Luego dice, en Perú se habla en las buscas del famoso patio 3C. Sí, es lo que les digo, o sea, el otro, como estábamos viendo el otro día, apoyo el que la excavación 14, no sé cuál dijeron, no, la 13, no sé. Bueno, el patio 13, ¿no? Ah, el patio 13, es que yo pensé que era patio 13, 13, como el número 13. Sí, o sea, le van poniendo como cada quien va queriendo, como en un orden para que se entienda cuál fue primero y cuál fue después, ¿no? Muchas gracias por tan buena conferencia. Pido mil disculpas por el micro abierto en su momento. No te preocupes, Carlitos. El celular está fallando y luego tú también, pues bueno, ¿no? Se quedó atorado. Desatora, lo desatora. Dice Huacas, dice Carlitos, ok, dice, gracias, pensé que era ya una ley dentro de la restauración que no usen nombres, pero bueno, ahora sé que es a gusto del arqueólogo encargado. Por ejemplo, en los registros fósiles de millones de años van poniendo números romanos, ¿no? A las capas estratigráficas que van encontrando le ponen números romanos. Aquí nosotros a veces le ponemos A, B, C, D, o 1, 2, 3, 4. Ya no hay como que, ese es a gusto del investigador. Como él diga que lo hagas, pues así lo tienes que hacer, pues. No es que sea una regla, no hay una regla escrita, no. El chiste es que esté en un orden, eso sí, que haya un orden. Que te digo, por ejemplo, las capas estratigráficas en lugares donde yo he ido, por ejemplo, allá en Tehuacán, en San José, ¿cómo se llama? Bueno, ahí cerca de Tehuacán, hay lugares así fosilíferos, y entonces cada capa le van poniendo un número romano. Así se entienden los geólogos con ese número romano, ¿no? Bueno, dice Laura, o sea que la cultura maya es la cultura más antigua, no, que ha estado presente más años a nivel mundial, no, hay otras anteriores, Laura. Ha permanecido mucho tiempo, sí ha permanecido mucho tiempo, pero no es de las primeras. No, ya les dije, en el occidente hay muchas antes, mucho antes de los mayas, ¿no? Sí vio, a ver, si quiere tómele una foto a lo que está aquí arriba, tómele una foto a lo que acabo de dejar, ahí están los mayas, ¿no? Y ahí están los de Occidente, ahí están los olmecas, ahí están todos. Digo, la que más ha prevalecido, no, la que más ha prevalecido son los huastecos. Ahí están ya los huastecos que ayer me preguntaba. No están los huastecos. No, pero están acá arriba. Espérenme, pero es que la dejé acá arriba. Perdón, no la cambié acá. ¿Dónde está? Está en la otra presentación. Un segundito. Acá. Aquí está, perdón, ¿eh? En esta sí lo van a ver bien. A ver, ahí va, en grande. No, fin de la presentación. No. Permítanme, no se me desesperen. Sí. Esta, esta es la que. No, otra vez me falló. Se fue hasta el último. Permítanme. Esta al principio. A ver, Laura sigue por ahí. No, no, espérenme. Ya aquí está. ¿Qué es la bibliografía? La bibliografía querían, me habían dicho. Ahí está. A ver, Laura, ¿sí está por ahí? Sí, ok. Acabo de poner una ahí, a esa. Tómenle foto. Ahí está. Y otra vez no aparecen los huastecos. ¿Qué pasó? Uy, entonces déjenme sacarla de acá porque así está. Tengo. Ya para que la copien. Ayer le mandé una a mi hermana, pero me faltaban
faltaban dos, ya las tengo ahorita completas, ahorita que deje de compartir esto, ahorita se las paso, pero me faltaron ahí los huastecos y la quemada, creo que sí la vimos en la primera, ¿no? Sí, sí, en la primera presentación que hice sí estaba lo de la quemada, yo me acuerdo. Sería esta. Y sería... Quedó. Permítanme. Aquí está. Esta sí es. Perdón, perdón. Ya, esta sí es. Entonces, ayer me faltaban los huastecos y me faltaba la quema en Zacatecas. Pero ya le tomaron foto, tómenle foto para que la puedan bajar, por favor, alguien. Ahí está, gracias. Salía. Ahí están los huastecos. Los huastecos son uno de los grupos que más han permanecido en el registro arqueológico, ¿no? Antes que los mayas, antes que los olmecas, antes que los zapotecas, ¿no? Antes que, bueno, más o menos contemporáneos a todos los de, lo de lo del occidente, ¿no? Entonces también hay que pensar en eso, que no es exactamente, los mayas no fueron la neta. Ya les dije, además los mayas no salieron, nunca salieron. Sí, los huastecos ahí están todavía. Es igual que los mayas, ahí siguen, ¿no? Nada más que trabajan en hoteles ahora. Decía Claudia, no se desaparecieron, simplemente se adaptaron a las nuevas condiciones. ¿Sí? Sugerencia, para evitar las interrupciones sería bueno poner un tiempo límite para ingresar a la conferencia. Sí, eso quisiera, pero a veces no puedo ser tan estricto con la que nos está favoreciendo viniendo a vernos. Entonces también yo sí voy a pedirles, siempre les pido que lleguen antes y que se conecten desde antes, ¿no? No sé, desde las 5:20 que ahí se queden conectados, 5:20, 5:40, y ya cuando empecemos ya estamos todos, ¿no? Pero no siempre somos puntuales todos. Gracias por la sugerencia, Magnolia. ¿Qué sistema de numeración utilizaban los huastecos? Como son de los menos estudiados, ¿quién pregunta? Laura, como son de los menos estudiados, no tenemos todavía mucho conocimiento. Hay gente en la Universidad de San Luis Potosí que ya está trabajando mucho. Hay una licenciatura en arqueología en San Luis Potosí y ellos ya están trabajando mucho con esto, pero la licenciatura es muy nueva, no tiene mucho. Entonces están apenas empezando a trabajar con toda esa tradición huasteca que es grandísima, grandísima. Pero además luego se va a permear junto con los veracruzanos y con los hidalguenses, ¿no? Esa es una de las cuestiones que tenemos ahí, una huasteca muy mezclada, ¿no? Entonces de repente el norte de Veracruz, el norte de Puebla, el norte de Hidalgo, la parte oriente de San Luis, pues coinciden con ellos, ¿no? Eh, sí, ya dijo Carlitos ahí, en 1979 la ENA fue ubicada en su actual espacio en la zona arqueológica de Cuicuilco. ¿Sabes? Yo creo que fue después, no sé, porque mi hermano estudió en la ENA, pero estaba todavía en el Museo de Antropología. Yo creo que fue, bueno, sí, probablemente sí, sí, yo creo que sí, sí tiene razón, sí. Lo sacaste de Wikipedia, sí es cierto. Sí. No, no es cierto. Por ahí debe de estar el dato bien, bien dato. Pero sí fue en los 80s, cuando empezó en Cuicuilco, pero en un principio estaba en el Museo de Antropología, ahí fue donde nació la escuela, ¿no? Bueno, estaba en otro lugar, pero luego fue a dar al Museo de Antropología cuando inauguraron el Museo de Antropología. El primero, y bueno, por ahí tengo sí, tengo algún artículo en el que hablo del gran señor Manuel Gamio, que fue el primer director de la Escuela de Antropología en 1911. Desgraciadamente nos cayó en la época de la Revolución y bueno, tuvo que esperar hasta 1920 para poder ejercer como arqueólogo Manuel Gamio, pero hizo un trabajo excelente, excelente en Teotihuacán, que es un proyecto que se llamó el proyecto Valle de Teotihuacán, que es un proyecto multidisciplinario y es el primero multidisciplinario. Manuel Gamio es en verdad uno de los arqueólogos más, más importantes que ha tenido la historia de la arqueología. Ya algún día podremos hablar de él, si se presta. Eh, pero bueno, ahorita que encuentro el artículo se los paso. Ya les pasé el de Kirchhoff, ¿no? También ya se los pasé por ahí. Entonces, Manuel Gamio en verdad es un tipo fuera de serie, ¿no? Tipo fuera de serie. Y aquí está el artículo. Ahorita se los voy a poner ahí para que igual si quieren me hacen el favor de leerlo, se los voy a agradecer mucho. Que es
muy importante para mí que la gente pueda leer lo que tengo a bien estar escribiendo. Entonces, es ese. De nada, Manolia, muchas gracias aquí por estar. Ya sabes, mañana nos vemos otra vez a las 6. Entonces, ese artículo es muy bueno. Manuel Gamio es el primero que hace un proyecto multidisciplinario, interdisciplinario en Teotihuacán en 1920-21, y que se llama la Sociedad del Valle de Teotihuacán. Entonces, vean el artículo y ahí ya se los acabo de poner. Ya quito esto, ya no lo quieren esto aquí. Ya dejo de compartir. Laura, de nada, Laura, muchas gracias a ustedes. Ya voy a dejar de compartir pantalla. Si necesitan, me avisan, pero voy a dejar de compartir. Y más preguntas. Juan está escribiendo. Gracias, Juan. Ah, de nada, Juan. Aquí estamos para servirle. No se les olvide apagar su micro cuando entren, por favor. Esa es una gran recomendación.